Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que honestamente, me tiene muy emocionado de compartir con ustedes. Vamos a sumergirnos en una confesión verdaderamente conmovedora, una que ha tocado el corazón de muchos y que involucra a uno de los actores más queridos y admirados de Turquía, Kerem Bürsin. El título mismo, Kerem Bürsin, él es mi tesoro más grande, ya nos da una pista de la profundidad y el significado de lo que vamos a explorar. Vamos a desgranar juntos las palabras de Kerem, entender a quién se refiere y por qué esta declaración es tan especial. Prepárense para un momento de ternura, reflexión y, por qué no, un poquito de inspiración. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es muy fácil, solo un clic, y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Cuando escuchamos el nombre de Kerem Bürsin, inmediatamente pensamos en su carisma en pantalla, sus papeles en series exitosas que nos han robado el aliento, y su innegable talento actoral. Pero más allá de los reflectores y los aplausos, existe un ser humano con sentimientos profundos, con relaciones que atesora y que, afortunadamente para nosotros, ha decidido compartir una parte de su corazón con el mundo. La frase «Él es mi tesoro más grande» pronunciada por Kerem Bürsin no es algo que se diga a la ligera. Implica una conexión íntima, un valor incalculable y un amor que trasciende lo superficial. Para entender realmente la magnitud de esta declaración, debemos contextualizarla. Kerem Bürsin, a pesar de su fama y su vida pública, ha sido siempre muy reservado con respecto a su círculo más íntimo. Si bien hemos sido testigos de sus relaciones sentimentales y de la admiración que siente por su familia, esta confesión apunta a algo, o mejor dicho, a alguien que ocupa un lugar primordial en su existencia. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién es ese, el que Kerem Bürsin considera su tesoro más grande? Las especulaciones, como era de esperar, han sido muchas. Podría tratarse de un familiar muy cercano, quizás un padre, un hermano, o incluso un sobrino o un hijo si lo tuviera en secreto o de forma muy privada. También podría referirse a un amigo de toda la vida, un mentor que ha marcado su camino, o incluso a una mascota querida, que a menudo se convierten en miembros incondicionales de la familia. Sin embargo, considerando la intensidad de la palabra tesoro, y el hecho de que Kerem haya decidido hacerlo público, nos inclina a pensar en alguien con quien comparte un vínculo emocional muy profundo y significativo. Recientemente en una entrevista, Kerem abrió su corazón y compartió esta frase que resonó con fuerza. Él explicó que en medio de la vorágine de su carrera, de los viajes constantes, de las presiones y las expectativas, hay una persona que le proporciona estabilidad, que le recuerda de dónde viene y hacia dónde va, y que le ofrece un amor incondicional. Dijo que esta persona es su ancla, su refugio seguro en este mundo a veces caótico. Y cuando te paras a pensar en eso, te das cuenta de lo valioso que es tener a alguien así en tu vida. No se trata de objetos materiales ni de logros profesionales, sino de esa conexión humana que nutre el alma. Lo conmovedor de su confesión radica en la honestidad y la vulnerabilidad con la que la expresó. Kerem Bürsin, a pesar de ser una figura pública, no teme mostrar sus emociones más puras. Habló de cómo esta persona le ha enseñado el verdadero significado del amor, de la lealtad y del apoyo. Mencionó que sin importar cuán lejos esté o cuán ocupado esté, saber que tiene a este tesoro en su vida le da fuerzas para seguir adelante y le recuerda lo que realmente importa. Para los seguidores de Kerem, esta revelación es una oportunidad para ver una faceta más íntima del actor. Nos permite conectarnos con él a un nivel más personal, más allá de los personajes que interpreta en la televisión. Nos muestra que a pesar de la fama y el glamour, todos tenemos necesidades emocionales básicas, y que el amor y las conexiones significativas son universales. Y si nos ponemos a pensar, ¿quién no tiene a alguien en su vida a quien consideraría su tesoro más grande? Puede ser esa abuela que te preparaba tus comidas favoritas, ese amigo que siempre está ahí para escucharte, o incluso ese animalito que te recibe con alegría al llegar a casa. Estas personas o seres nos brindan un sentido de pertenencia, de seguridad y de amor incondicional que no se puede comprar. La forma en que Kerem Bürsin describió la relación sugiere una dinámica de respeto mutuo, de admiración y de un profundo cariño. No se trata de una relación posesiva, sino de un reconocimiento del valor intrínseco de esa persona en su vida. Habló de cómo esta persona le anima a ser mejor, a perseguir sus sueños, pero también le recuerda la importancia
Y ha de la humildad y de mantenerse fiel a sí mismo. Es fascinante cómo una sola frase, él es mi tesoro más grande, puede abrir tantas puertas a la reflexión. Nos invita a mirar a nuestro alrededor y a apreciar a las personas que consideramos valiosas en nuestras vidas. A veces en el ajetreo diario damos por sentado a quienes nos rodean, y es en momentos como este, cuando escuchamos a alguien como Kerem expresar su gratitud y su amor, que nos detenemos a pensar en la importancia de nuestras propias conexiones. Ahora, si tuviera que adivinar, basándome en las declaraciones anteriores de Kerem Bürsin y en las entrevistas donde ha expresado gratitud hacia las figuras masculinas importantes en su vida, mi instinto me lleva a pensar en su padre. Ha mencionado en varias ocasiones la influencia positiva que su padre ha tenido en su vida, su apoyo incondicional y las lecciones de vida que le ha transmitido. Si bien no podemos confirmarlo al 100% sin una declaración explícita, la idea de un padre como el tesoro más grande de un hijo resuena profundamente. También podría ser un hermano mayor que ha ejercido un rol protector y de guía. O incluso en un contexto más moderno, un mentor o un amigo muy cercano que ha sido fundamental en su crecimiento personal y profesional. La belleza de esta declaración es que sea quien sea ese, el sentimiento que transmite es universal y poderosamente positivo. Lo que Kerem nos enseña con esta confesión es la importancia de nutrir nuestras relaciones. Nos recuerda que en la búsqueda de nuestros objetivos y en la construcción de nuestras carreras, nunca debemos olvidar a las personas que nos apoyan, que nos aman y que nos hacen sentir que somos valiosos. Estas conexiones son el verdadero motor de la felicidad y el bienestar. Además, esta declaración también puede ser vista como un acto de valentía. En un mundo donde a menudo se prioriza la imagen pública y el éxito profesional, admitir que la fuente de tu mayor felicidad reside en otra persona, puede ser percibido como una debilidad por algunos, pero para Kerem, es claramente una fortaleza. Es la demostración de una madurez emocional y de una profunda comprensión de lo que realmente significa tener una vida plena. Imaginemos por un momento el impacto que esta persona tiene en la vida de Kerem. Probablemente le brinda un espacio de calma, un lugar donde puede ser él mismo sin filtros, sin máscaras. Un lugar donde sus logros son celebrados no por el reconocimiento externo, sino por el simple hecho de verle feliz y realizado. Y a la inversa, Kerem, al reconocer públicamente a este tesoro, le devuelve ese amor y esa gratitud de una manera que sin duda fortalece aún más su vínculo. Así que, en resumen, la confesión de Kerem Bürsin sobre quién es su tesoro más grande es un hermoso recordatorio de la importancia del amor, la familia, la amistad y las conexiones humanas genuinas. Es un mensaje de gratitud y un testimonio del poder transformador de tener a alguien que ilumina nuestras vidas. Nos anima a valorar a quienes nos rodean, a expresar nuestro aprecio y a recordar que los verdaderos tesoros son aquellos que residen en nuestro corazón. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la conmovedora confesión de Kerem Bürsin, ese momento íntimo donde revela quién es su tesoro más grande. Hemos reflexionado sobre la profundidad de esas palabras y la importancia de las conexiones humanas en nuestras vidas. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya hecho pensar en sus propios tesoros. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este recorrido. Su tiempo y su atención significan mucho para mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Quién creen que es ese, él en la vida de Kerem Bürsin? Y lo más importante, ¿quién es su tesoro más grande? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si este vídeo les ha inspirado, les ha emocionado o simplemente les ha parecido interesante, por favor, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de esta hermosa historia. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros nuevos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.